noches, bienvenidos de nuevo a nuestro programa Acción Positiva. Hoy vamos a tocar un tema que verdaderamente nos afecta a todos, que verdaderamente necesita una comprensión de lo que está sucediendo y que es algo que no es únicamente Guatemala, es a nivel regional, es a nivel mundial y que va a afectar directamente lo que es el bolsillo del guatemalteco hoy y en el futuro también. Lo que estamos hablando es acerca de la deuda pública en Guatemala, el grado de endeudamiento que estamos teniendo y cómo lo debemos enfocar. Para tocar este interesante tema, el invitado del día de hoy es el licenciado Carlos Humberto González Arévalo. El licenciado González Arévalo tiene una trayectoria muy reconocida en el campo económico y en el campo financiero. Él fue gerente del Banco de Guatemala, primer viceministro de Finanzas Públicas, gerente general del Banco de Nororiente y gerente general del Banco Corporativo. Además, contribuye como consultor económico de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, ASIES. Bienvenido, licenciado. Mucho gusto de tenerte por acá y de habernos acompañado esta noche. Carlos Humberto, el tema que quisiera tocar, ya lo mencionaba en la introducción, y pues es un tema que ahora, por ejemplo, hay publicaciones recientes en la cual la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, viene a dar un giro, podríamos decir, a lo que hemos venido viendo parcialmente. Las autoridades monetarias de Guatemala han venido hablando de una situación financiera pues difícil dentro de la globalización del problema que tenemos, pero ha sido un poco más optimista. Sin embargo, la CEPAL ahora hace una declaración en la cual encontramos que dice que nuestro crecimiento económico va a caer mucho más allá de lo esperado, menos del 1% y aún 1% negativo o más. Carlos Humberto, estas palabras, pues mucho de este informe es un informe muy técnico y muchas de estas palabras probablemente no lo comprendemos todos los guatemaltecos con claridad. ¿Qué significa exactamente esto que está diciendo CEPAL y cómo lo visualizas dentro del contexto económico nacional? Bueno, la producción de un país se mide a través del Producto Interno Bruto y sus mediciones son periódicas durante todos los años. Y en los últimos años Guatemala disfrutó de un crecimiento positivo que alcanzó su máximo en el año 2007 cuando superó el 6%. El año pasado ya tuvimos un descenso a un 4% y en este año, como mencionabas, el Banco de Guatemala ha ido haciendo evaluaciones periódicas y las ha ido ajustando a la baja. La última proyección que se tenía era de un crecimiento positivo de entre 1 y 2%. La semana pasada el Banco de Guatemala mencionó que el crecimiento podría estar en torno al 1% o incluso un poco menor que el 1%, pero siempre positiva. Sin embargo, el día de ayer se dio a conocer el informe de CEPAL que habla de que el crecimiento del producto guatemalteco va a ser negativo en 1%. Otros países de Centroamérica ya habían manifestado estar en recesión, tal el caso de Costa Rica y El Salvador. En Guatemala pues todavía existe la duda, los organismos internacionales como CEPAL es la primera que señala un crecimiento negativo o un decrecimiento, en tanto que el Fondo Monetario Internacional coincide un poco más con el Banco de Guatemala en el sentido de que todavía vamos a crecer, vamos a tener un crecimiento positivo. Ahora, naturalmente, de que estas cifras, estos valores porcentuales, de todas maneras son muy poco optimistas, ¿no? Tal vez esperado dentro de la crisis financiera mundial, pero por ejemplo cuando CEPAL habla de que va a haber un 1.9 a nivel latinoamericano de crecimiento, esto se refleja que como 6 a 7 millones de personas en Latinoamérica se van a quedar sin una fuente de trabajo, es decir, que les va a pegar directamente en sus bolsillos. ¿Cómo traducirías lo que le va a pasar al guatemalteco? ¿Qué puede esperar el ciudadano que nos está viendo, que nos esté escuchando? Bueno, ¿qué significa para mí crecer el 1%, menos del 1%? ¿Cómo podríamos ponerlo en un idioma más claro para nuestra audiencia? Sí. Normalmente en los análisis de desarrollo económico lo que se hace es comparar el crecimiento de la producción de un país con el crecimiento de la población. En Guatemala el promedio de crecimiento de la población es 2.5%.
lo que quiere decir que si lo comparamos con un menos 1%, tenemos una caída o una diferencia de 3,5%, lo que implica que el ingreso nacional va a ser menor y al dividirlo con una población mayor, entonces el ingreso per cápita obviamente va a ser menor. Claro, y obviamente la región centroamericana está muy golpeada en este sentido, pues porque ya mencionabas tú que valores similares o peores hay en Honduras, hay en Nicaragua. México se habla de hasta un 7% de crecimiento negativo, es decir, muy impactado probablemente por su relación tan estrecha con la economía norteamericana, que es su inmediato vecino, y esto le puede causar un verdadero problema. Ahora, digamos, esto que está sucediendo viene a desestabilizarnos financieramente, Carlos Humberto. Bueno, sí, causa problema, obviamente, pero particularmente lo que hace es presagiar un mayor empobrecimiento de la población. Ya las estadísticas oficiales señalaban un 51% de un nivel de pobreza, dentro del cual un 15,2% está en extrema pobreza. El hecho de que no haya producción de riqueza, pues obviamente lo que va a determinar es un retroceso en los indicadores sociales. Ahora, el problema económico viene del mundo globalizado que estamos viviendo, dada la apertura de la economía y la dependencia que tenemos principalmente del comercio exterior hacia y desde los Estados Unidos. El caso de México, por ejemplo, es todavía más abierto y por eso su desaceleración lo ha llevado incluso a una recesión superior al 6, casi un 7%, la cual para nosotros todavía es, podríamos decir, benévola, pero fundamentalmente los efectos de esta crisis se han hecho sentir en una reducción de las exportaciones, los ingresos por remesas familiares, los ingresos por turismo y también los ingresos por inversión extranjera, no solo por la crisis, sino también por el ambiente inseguro que muestra el país, que no da garantías al capital extranjero para venir a afincarse en Guatemala. Es bien difícil pues el predecir, ¿no? Porque la bola de cristal ha funcionado tal vez con una variación no tan grande, pero por ejemplo se piensa de que esta crisis cuánto va a durar, cuál va a ser su profundidad. Hay diferentes comentarios, diferentes puntos de vista, ¿no? Sí. Hay comentaristas, por ejemplo, que piensan que en el 2010 puede haber un regreso, un retorno a mejorar la economía, no solamente Guatemala, sino a nivel latinoamericano. ¿Qué visualizas? Sí. Yo creo que eso es lo que estamos esperando todos.